Buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le acaba de ir? ¿Qué hay de nuevo? Buenas noches, profe. Buenas, buenas. Buenas noches, profe. Hola, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Hola, Milena, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Buenas noches. Daniela, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, buenas. Don Edgar, ¿cómo te acaba de ir? Bien, profe, gracias. Profe, te iba a decir algo. Lo que pasa Señor. es que su merced no nos ha compartido las últimas dos clases. O bueno, no están en la página. Sí, ya las estoy subiendo. Es que teníamos una URL cruzada, pero ya tienen ahí la última clase, la del 18. Ya está ahí. Y hoy se sube la del 19 y la del 20. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Con todo gusto. Buenas noches, profesor. Hola, hola. Muy buenas noches. Hola, hola. Profe, ¿cómo va? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿tú qué tal, Wilson? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. Sí, señor. Ingeniero, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Julián, ¿cómo te acaba de ir? Bien, sí, señor, gracias. Buenas noches. Hola, Mayra. María, perdón. María Margarita, buenas noches. María Margarita. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola, Cristian. Hola. Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias. Bueno, entonces, creo que ya tenemos quórum, ya podemos arrancar. Efectivamente, hemos ya hecho un recorrido por los diferentes
campos de trabajo, los elementos, el hardware, el software. Hemos venido recorriendo nuestro sistema de información, interpretándolo en su estructura, sus componentes, que nos permiten ir reconociendo qué existe en el medio, qué tenemos en el medio para que el proceso de funcionalidad, de eficacia y eficiencia en el caso de nuestras actividades personales y cotidianas pues tengan un éxito adecuado. Bueno, pasamos desde las medidas de información, los sistemas numéricos, los procesos de hackismo y lo que existe en el mundo real hoy en día, donde pasamos a las redes y cuáles son las redes, los tipos y tipología y para qué, cuál Buenas es noches, profe. su verdadera funcionalidad. Hola, Julián. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, llegamos hoy al enfoque de lo que realmente administra nuestro sistema. Ya habíamos visto por encimita que tenemos dos pilares profundas de lo que se llama nuestro computador, nuestra informática. ¿Cuáles son esas dos pilares, Cristina? Cristina Romero. Se nos voló Cristina Romero. Señor, qué pena, es que no. Cristina, cuéntame, Cristina, ¿cuáles son los dos pilares que soportan la informática? Los dos pilares, no sé si estamos hablando del software y el hardware. No sé, dime tú. Mañana no me va a decir no sé, entonces tiene que escoger pilas. Sí, señora, esos son los dos pilares que soportan la informática, los sistemas, la ofimática. El software y el hardware, doctor. Sí, señora, correcto. Entonces son el software y el hardware. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, en este mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, vamos dejando en claro que lo único que ya para nosotros veíamos ayer de manera rápida, podemos enviar un documento, socializarlo, confidencializarlo, que me lo firme, que no requiero ir hasta la casa de mi cliente para que me firme el documento y me dé el poder, sino que a través de una firma digital le puedo solicitar ese documento debidamente firmado y podemos argumentar ante un ente de control. Ay, perdón. Podemos argumentar ante un ente de control rápidamente que contamos con los elementos las evidencias a la mano. Entonces, bueno, pero ya conocemos los periféricos, igualmente los identificamos, sus clases, su importancia. Y ya yo cuando mañana le pregunte a María Margarita, hola María Margarita, ¿cómo te va? ¿Qué es un periférico? ¿Qué me responde María Margarita? Un periférico son instrumentos, tecnologías adicionales que se adaptan al sistema de información primario para que tengan acceso a voz, a sonido, a nuevas aplicaciones y demás. Bueno, me dio una vuelta grande, casi, pero mejor dicho, casi que el concepto no me sirve. Ay, no, Dios mío, esta es una encantadora de serpientes. No. No. Don Javier Beltrán, ¿cómo está, don Javier? Don Javier, ¿cómo te ha ido? Javier Beltrán, No, Julián. Javier no se encuentra en clase. Póngamele falla, es tan amable, Julián. Profe, ¿puedo decir qué es? Sí, dale, ayúdame. Son todos los dispositivos que se pueden conectar a la torre, a la unidad principal. Son todos los dispositivos que le permiten conectar. Pero bueno, entonces yo también le puedo conectar un imán. ¿Será un periférico? No es un dispositivo. No es un dispositivo. Entonces, faltamos engrosar ese concepto más técnicamente. Algo le falta, mi querido. Profe, ¿no serían como los dispositivos auxiliares? Sirve de apoyo para el sistema de información. Ingeniero, de apoyo. que sirven para almacenar, procesar, entrada y salida de datos. Eso sí, más o menos le pegó al perro. Por ahí va la cosa. Entonces, entre Santiago y el último compañero, ¿qué fue?
Juan Efren. Don Juan Efren. Entonces, armemos el concepto. Alejandro, ¿cómo sería ese concepto? Ya casi nos lo dijeron. No olvide, Julián, colocarme le falla a este muchacho que yo lo llamé. Alejandro Caldas. Alejandro Caldas, sí. Profe, pues yo le había dicho que era sirve de apoyo para el sistema de información, en el cual se pueden guardar datos, No, bueno, sí, escuchar música. Recuerde que ya nos lo dieron los dos conceptos estos dos chicos, entonces ya vamos a tratar de concretarlos. Marla, doña Marla Roa, ¿cómo me le va doña Marla? Marla no se encuentra. Aprovechemos. ¿Marla? No, Angie Vasco. Espere, aprovechamos, llamamos lista de paso para que me digan mañana, ¿de dónde me salió ese uno? Doña Marla, ¿cómo estás? Julián, póngamele falla ahí, ¿es tan amable? Julián. Sí, señor. Bueno, gracias, Julián. Don Pedro Bonet. Don Pedro Bonet. Buenas noches, doctor. Don Pedro, ¿cómo ya con los conceptos que nos dieron nuestros dos compañeros, ya construye ese concepto final, don Pedro, de los que es un periférico? Doctor, yo entendería que son bueno, trataré de no usar la palabra dispositivos. Sí, lo puedo utilizar, no hay problema. Sí, ok. Sí, señor. Dispositivos que no están dentro del sistema central, es decir, que no son parte del procesador, la memoria y el sistema principal de bus. Ya, no, don Pedro, no. Me desvío. ¿Puedo decir la definición, ingeniero? A ver, ¿quién me está hablando? Espera que no lo tengo aquí concentrado. Juan Efren. Don Juan Efren, no, este muchacho ya se ganó un punto. Démosle la oportunidad a otro. ¿Puedo decir definición? Dale, Chinita. Serían como los elementos que se conectan a la unidad principal entre la persona y la máquina. Bueno, sí, pero es que quiero ya el concepto más aterrizado. Medio punto entonces, gracias. Medio punto, no, de eso no tengo. De eso no tengo. A ver, ¿a quién le preguntamos por aquí? A ver, Dios mío, ¿cómo que no? Andrea, doña Andrea, ¿cómo está? Hace rato no la veía. ¿Qué más, Andrea? Andrea Puello, ¿no está? Se nos voló Julián también. Dios mío, hoy tengo hartos volados. No, profe, aquí estoy. Lo que pasa es que como siempre me dicen Catherine, entonces no sé. Perdón. Dale, concrétame el concepto que me dio Santiago y don Efren. Ya lo tienen de un cacho. Ingeniero, yo interpreto, porque realmente el concepto claro no lo tengo, que son los no sé, como módulos a los que se conectan los sistemas de información. Negativo el civil. Paula Andrea, ¿cómo le va, doña Paula? Doña Paula Andrea. A ver, Paula Andrea. Profe, ¿me puedo arriesgar? Ya le oí la palabra, Nata. Paula va a hablar. ¿No vino Paula? Póngamele falla, Juli, está amable. Sí, señora, acá estoy. Dale, Paula. ¿Qué es un periférico? Ya lo tienes listo. No tengo muy claro el concepto. Dale, todos se han arriesgado. No he colocado negativo, es porque me han dado un concepto. Que no sea, es otra cosa, pero me gusta que opinen. Ok. Pues yo diría que son los auxiliares. No, pero ustedes están hoy con muchos auxiliares. Parecen doctoritis. Profesor, ¿puedo hablar? Dale, Natalia, dale, te escucho. Para mí los dispositivos periféricos son instrumentos tecnológicos externos que se clasifican en 4 que tú decías ayer, el de entrada, el de salida y el de almacenamiento y el de comunicación, que nos permiten o
conectar dispositivos, bien sea para una función específica como los audífonos, como el mouse, o también otros aparatos que nos permiten almacenar información que nosotros necesitamos. Bien, Natalia, perfecto, muy bien, sí, ya lo redondeaste, faltó ya irlo concretando en última palabra. Entonces, démosle la palabra a Julián. A ver, Julián, démosle a nuestro monitor que pocas veces le doy la palabra. Dale, Juli. Doctor, para mí un periférico es un aparato de dispositivo auxiliar e independientemente que esté conectado o no al computador. Casi, Julián. Natalia, mi amiga Natalia lo tiene ya de un cacho. Milena, a ver, concrétame. Yo diría que son los accesorios que se conectan a la unidad central. ¿Me preguntas o me respondes? A ver, doña Judith, dale, doña Judith López, Gracias. te escucho. Gracias, profesor. Yo considero que son una parte esencial del PC, pues de ellos depende una gran medida que tengamos una experiencia de un buen uso para la misma fuente, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? ¿Sí? No, se me alejó, ¿qué pasó? Pero usted dónde estaba. No, ahí ya lo tienen casi un cacho, el concepto de Natalie, de Santiago y de Don Efren. Ligia, a ver, démosle participación a Ligia, no me ha participado. Buenas noches, profesor. Hola, Ligia. Para mí es un dispositivo que pertenece a un núcleo, a un ordenador fundamental, formado por una unidad central. No, quieta, ¿para dónde va? No, es así no. A ver, Juliet, dale, Juliet. Hola, profe, buenas noches. Entonces, yo lo definiría como accesorio o elemento que se conecta a la unidad principal buscando el ingreso y salida de información. Bueno, sí, pero le regalo ese buscando. Muy bien, ya le vamos pegando. Ahora sí ya nos acercamos. Sí, si cogemos lo de Nata, lo de Santiago, lo de Efren, lo de todo, ya lo tenemos ahí. A ver, 2 puntos volando. ¿Quién se los quiere ganar? Para mañana. Profe, yo tengo la mano levantada. A ver, vamos a darle en orden. ¿A quién? Dale. ¿Quién fue el que me dijo, el muchacho? Yo, Santiago. Dale. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Santiago y luego Marcela. Y luego Nata. Profe, son los dispositivos que no pertenecen al núcleo fundamental. Ya, perdiste. Ese no me sonó feo. Dale, Marcela. Profe, los periféricos es como la palabra denominación genérica para designar el aparato o dispositivo auxiliar que nos permiten entrada y salida de datos a través de los puertos. Bueno, tecnificó la cosa más, pero sí, bien. Marvin, dale. Profe, buenas noches. Son dispositivos externos que no hacen parte del ordenador o de la unidad central, pero que permiten la entrada y salida de información. No. Es decir, cuando me hacen algo que me lo alejan, no. Bueno, muy bien. Yo creo que ya. Muchas gracias a los participantes. Algunos que le fueron pegando. Mañana no se van a equivocar porque, mejor dicho, pierden el año. Entonces, mis queridos compañeros, mis queridos patojitos, un dispositivo son todos los elementos que se pueden conectar, ¿cierto? Son todos los elementos que se pueden conectar de manera interna o externa, ¿cierto? Para el procesamiento de datos de entrada, salida o almacenamiento. Todos ustedes dijeron una palabrita de ese concepto, ¿sí ve? Pues la que les decía, armen. Entonces, ahí está el concepto técnico y claro, para que mañana en la pregunta, de los siguientes conceptos, ¿cuál se refiere a los periféricos? A, aquellos aparatos que se conectan internamente. B, aquellos aparatos que se conectan externamente. C, ninguna de las anteriores. Todos los dispositivos, elementos que se conectan de manera interna o externa que permiten el procesamiento y almacenamiento de datos de entrada, salida y almacenamiento. D, la correcta, ¿sí ve? Así es como mañana los voy a confundir para que respondan. La cáscara. Más despacio, profe, para escribir. O sea, respuesta múltiple. Respuesta múltiple, sí, señora. Respuesta múltiple con cáscara.
No, que van a resbalar. No, Bueno, bueno, seas así. Profe, ¿no puedo decir? bien, no, pero es que ahí les doy oportunidad para que tengan capacidad de poderse Profe, equivocar. pregunta Señor Julián. sobre el examen. Profe, ¿es por la plataforma de Moodle o por Google Forms? Sí, la estoy buscando la forma para que mañana todos concursemos, no se me caiga la banda ancha. Entonces, precisamente, estaba buscando una buena frecuencia para poderles prestar a ustedes frecuencia y tengamos la cámara prendida, los esté viendo, que no me estén conectando el celular, se estén charlando, etcétera. Entonces, mañana todos en silencio, como micrófono prendido, video prendido. Entonces, ay, es que profe, no tengo mañana el celular. No, mañana hay examen. Entonces, no vayan a sacar la disculpa. Y la Listo, plataforma profe. de Claro que está cayéndose, profe, berracamente. No, es que no puede. No, yo les regalo banda, tranquilo. Mañana les comparto. Don Oscar, cuéntame, don Oscar. Pues, profe, pues le comento que es que el Profe. semestre pasado con la docente de títulos de Código de Infancia y de Adolescencia hicimos el examen así. Sí, pero entonces con ella lo hicimos conectándonos por Zoom, pero haciéndolo por Google Forms, que nos da la Sí, opción no. de estar en las dos. Hay muchas formas, no te preocupes, tranquilo. Eso ahí, yo les voy a buscar la más fácil, la más cómoda, donde ustedes no se estresen, no se pongan nerviosos, me respondan todo. Siempre Tranquilo, en el Juli. Muchas gracias, profe. Profesor, solamente era una pregunta. Dale, don Oscar. ¿Los periféricos se limitan siempre al tema de hardware o también hay periféricos software? Bueno, mire, buena pregunta. Hoy en día podemos encontrar periféricos desde la parte lógica porque podemos crear máquinas robóticas virtuales. Entonces, ahí surgen hoy en día algunos elementos adicionales que le ayudan a la tarea del ser humano para el desarrollo de algunos procesos. No sé si tú conozcas o hayas escuchado algún concepto que llama de unas, bueno, hablemos de unas APP. ¿Han escuchado las APP, cierto? Exacto, muy bien. Sí. ¿Y también han escuchado de unas APK? Sí. No, señor. No, profe. Las APK son unas APP mejoradas, ¿correcto? Entonces, las APK son de tipo lógico, herramientas que sirven para mejorar la comunicación, mejorar el video, mejorar el enlace, mejorar las diferentes actividades que queramos hacer. Entonces, desde tu concepto, mi querido don Oscar, me parece pertinente que sugieras que existen periféricos de tipo lógico. De manera regular, hasta los años 2010 teníamos, Oscar, el concepto de que solamente existían periféricos de tipo físico, pero esto cambió sustancialmente, ¿correcto? Y va a en seguir esa cambiando. medida, perdóname, profe, y en esa medida podríamos decir que complementan la unidad principal. Bueno, no, es que el complemento, tú sabes qué es lo que le falta al otro para ser igual al universal o para ser igual al otro, ¿cierto? Entonces, de hecho, el complemento de la unidad principal es todo, por eso se llama un sistema. ¿De dónde viene el concepto de un sistema? El concepto de un sistema, que creo que lo hayamos hablado, es el conjunto de elementos que... Ah, sí, lo hayamos hablado, sí o no. Y si no, ¿para qué la silla, don Wilson, que está sentado? Para poder asistir a la clase y estar cómodo, profe. Y sentarse cómodamente, porque ese es un ¿qué? La Un silla sistema. es un sistema. Entonces, don Oscar, desde ese enfoque, como tú lo acabas de establecer, realmente nuestro computador es un sistema que tiene un conjunto de elementos que interactúan entre sí para un fin común, técnicamente. Entonces, bajo esa premisa donde partimos que efectivamente existen elementos físicos y lógicos, acabo de aclarar que desde el 2010 se comenzaron a crear las diferentes máquinas robóticas virtuales, ¿cierto? Servidores virtuales. ¿Y qué significa? Que existen, pero no están, pero permiten hacer acción. Entonces, es como la pintura abstracta con los números naturales, ¿cierto? Existen, nos facilitan tareas, contamos, restamos, las pinturas las podemos ver, pero son abstractas, de tal forma de que efectivamente
no las podemos palpar, visualizar. Igualmente existen las máquinas robóticas, los troyanos. Los troyanos hoy en día, uno fabrica una máquina robótica, pero virtual. Virtual significa que es sola programación, que es sola lógica, que son solas ideas puestas en una estructura de un robot, pero de punto de vista lógico, en físico, ¿correcto? Y eso se puede lograr hoy en día en la virtualidad, en la inteligencia artificial, etcétera. Entonces, ese concepto, don Oscar, realmente no se ha estipulado porque es que los sistemas casi que no se siguieron, la computación básica no ha vuelto a evolucionar teóricamente porque se aproxima el reemplazo de la computación básica. ¿Con qué vamos a reemplazar la computación básica, doña Angie Saavedra? Con la computación. ¿Puedo contestar? Sí, dale. Con la computación cuántica. Exacto, sí, señor. Entonces, por ese motivo, realmente los conceptos teóricos de la computación básica no han vuelto a evolucionar porque estamos a punto de volver a descubrir que el tiro parabólico no es parabólico, sino diferente. Entonces, trayendo el concepto de física, ¿no? Venga, y a todas estas, doña Angie, ¿sí se encuentra en clase? Angie, ¿qué, profe? Angie Saavedra. Uy, tengo una Angie Vázquez y una Angie Saavedra. Vasco, profe. Vasco, perdón, discúlpame. Angie, Juli, no Angie está está Angie escribiendo Saavedra en ahí clase. por el chat que tiene problemas con el audio, profe. Ah, bueno, entonces discúlpame. Angie Saavedra. Perfecto. Muchas gracias, Angie. ¿Santi ha preguntado algo o no ha bajado la mano? Ya se la bajé. Listo. Entonces, bajo esa estructura, nosotros, ustedes, tenemos que conocer... Profe, si iba a preguntar algo, qué pena. Dale, pregunta. Es que de la computación cuántica, la verdad es que no tengo ese tema claro. O sea, la definición, no el tema, sino la definición. Bueno, ¿Cuál te es la voy que a va a cambiar? La invitar cuántica. para que veas las diapositivas que tengo en las tecnologías de la información y el video que sacamos ese día. Y ahí puedes ampliar el concepto. ¿Listo? Bueno, señor. Gracias. Con todo gusto. Bueno, pero bueno, para todos, así como Santi, para que no se queden con un solo concepto del aula de clase, los invito a que de manera constante y frecuente estén consultando, leyendo, así como su legislación. Ustedes están viendo un libro de derecho, ayer me hablaban de algo romano, del derecho romano, entonces yo les hablaba del derecho italiano, entonces efectivamente tienen que estar leyendo diferentes libros, diferentes conceptos, comparándolos, qué dijo el caso 1, el caso 2. Ay, es que a mí me lo dijeron en clase. No. La universidad es para establecer, recibir la conceptualización técnica de unos, yo siempre le he llamado de unas recetas, ¿sí? Uno en la universidad, en la academia, siempre recibe recetas para poder luego admirar a ver si funcionan de otra o de aquella forma o de tal forma. Entonces, uno coge las recetas estándares y lo que comienza es a probar. Y si no, el mundo no hubiese evolucionado. Si nos quedáramos con los conceptos básicos de los números naturales del 0 al 9, no hubiésemos sabido que existían los infinitos. Pero como fuimos inteligentes, el ser humano, hombre y mujer, evolucionamos, entonces logramos saber que existen los números naturales, los números primos, los fraccionarios, desde el punto de vista matemático. Entonces, es importante que ustedes, mis queridos profesionales, casi profesionales, comiencen a no quedarse con el cuento de clase en cualquier asignatura. Pregunten aquí, por eso les digo, denme su opinión. Si participan, no hay negativo, pero si no participan, sí hay negativo. Y para eso estamos, para reírnos un ratico, para poder opinar, a ver si le parece, si no le parece. Cuando yo les digo, no coloquen la palabra me parece, yo pienso que, sí, porque en la vida real no nos la van a perdonar, o sea, nos van a decir al fin que es o no es. Cuéntame, Lilibet. Profe, una pregunta. ¿Me escucha bien? Yo, perfecto, te escucho muy bien. Ya que estamos en clases de tecnología y eso, yo siempre he querido saber, porque pues no es la primera vez que se lo veo a usted, sino pues ya lo he visto en varias conferencias, ¿cómo hacen para
para hacer eso, de tener atrás, ¿sabes? Que se ve atrás, eso como se le ve a usted. ¿Qué se me ve atrás, perdón? Él está Fondo, mirando el una nivel y especie de cómo- imagen. Como el fondo, como una imagen así. Es el fondo de pantalla, doctor. Ah, ya. Yo dije, Dios santo, ¿y ahora qué estoy mostrando? Me estaba asustando, Lilibet, por favor. No se Bueno, preocupe que no es Santanas. Ah, bueno, sí. Bueno, mira, existen, pueden ser fondos reales o fondos virtuales o imágenes o ambientes virtuales. Recuerda que hablamos dentro de las tecnologías de la información, hablamos de ambientes, ambientes virtuales, ¿sí? Entonces, uno puede simular un entorno, digamos, uno puede tener un video. Les voy a subir un video de fondo de mi pantalla para que se den cuenta que yo puedo mostrarles a ustedes un pequeño fondo mientras que voy hablando, sin ningún inconveniente, o puedo hacer alguna diapositiva sin ningún inconveniente. Ah, pero creería que por acá no tengo, bueno, aquí no tengo fondos, aquí tengo un fondo, ese es un fondo de pantalla, ¿están viendo? Este es otro fondo de pantalla, ¿sí? Sí, pero esos fondos, ¿en dónde se encuentran? ¿O cómo se genera Bien, correcto. para ponerlo? Entonces, les voy a tratar de tomar un pantallazo, vea, les voy a mostrar un pantallazo, a ver si lo puedo colocar acá, y les señalo print screen, y me voy a mi Word. Ahora no encuentro Word, aquí está Word. Listo, y lo pegamos acá. Esto por un lado. Y Profe, ahora no está compartiendo pantalla. No, es que estoy armando la clase. Estoy armando apenas la clase. Para explicarte. Print screen. Listo. Y aquí pegamos el otra imagen. Uy, ¿qué pasó? Listo. Y ahora armamos otro pantallazo. Escojo fondo virtual. Y aquí tenemos otro elemento que necesito enseñarles. Listo. No crea que armar una clase es muy sencillo, es siempre complicado, muchachos. No, yo sé, profesor, por eso es que está ahí viendo la cosa y para que nos enseñe. No se burle, hermano, el pobre muchacho, por favor. Bueno, listo. Es para que nos tenga en cuenta para mañana, que es difícil también. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla. Bien, acá estamos viendo ya unos print screen que tomé, efectivamente. Entonces, el primer pantallazo que quiero que tengan en cuenta es lo normal cuando ustedes van a compartir pantalla, ¿sí? Entonces, acá tenemos un elemento. Espere que se disparó la alarma. Dios mío, ahora qué pasó. Ya. Bien, entonces mi lapicito, acá está. Bien, aquí ustedes van a ver esta cámara, ¿sí la ven ahí? Ese es un pantallazo que les va a aparecer a ustedes. Ahí tienen que meterse para ir a buscar el fondo, ¿cierto? Cuando ya tienen la barra de herramientas. Aquí coloco mi puntero rojo, ¿dónde está? Acá está. Entonces, en esta barra de herramientas que ustedes ven acá, se meten a esta cámara. Cuando se meten a esa cámara, les sale esta pantalla. ¿Estamos viendo todos? Sí, señor. Perfecto. Sí, señor. Bien, ahí en esa pantalla, entonces automáticamente, aquí vuelvo y les marco, aquí le sale este cuadro. Cuando le dan clic a esta pantallita, le sale este menú. En este menú hay una opción que dice exactamente, escoja su fondo virtual. Dice, Show Virtual Background. Entonces, escogen ahí el fondo virtual, ¿correcto? Bien, cuando le damos clic
a esa opción que está en azulito, me aparece esta pantalla, ¿sí? Aquí está esta pantalla. Cuando aparece esa pantalla, automáticamente me salen estas opciones, donde tengo los diferentes fondos virtuales que yo puedo colocar en mi pantalla, ¿cierto? Entonces, yo escojo uno de ellos y automáticamente sale. Pero si quiero colocar un video, acá, ojo donde voy a colocar mi puntero. Aquí hay una opción de que dice más, ¿sí? Cuando yo quiero agregar más fondos de pantalla o hasta videos, aquí mire esta opción que dice acá, pero borro acá pantalla. Este paso a paso no lo había hecho. Aquí dice opción video, ¿sí ven? Ahí dice video. Y aquí dice opción visualización de fondos background, ¿sí? Entonces, yo escojo una foto, una background, o escojo un video, ¿sí? Y me meto a la opción aquí donde dice más. Aquí le coloco esta otra flecha. En este más, agrego los videos o agrego las fotos. Entonces, voy a ir a agregar un video, a ver si tengo por acá un video, ¿no? Y ya, y es la forma en que podemos cambiar el fondo de la pantalla. Son 3 pasos sencillos. ¿Sí les quedó claro? Pues es que esto es más con práctica y hacerlo. Sí, pero bueno, ya sabemos por dónde, ¿no? Sí, pero no es complejo. No es complejo, ¿no? Quedó claro, ¿El celular no se puede? Bien, entonces, ahora me meto celular yo... no se puede, profe? Señor, perdón. ¿Del celular no se puede? No. También, claro, ni más Ya faltaba. lo hice. Ya estoy aquí en vivo con mi... Eso. Bien, Ajá, entonces, Lili. ahora me meto yo aquí a background y voy a ver si me traigo un video por acá que tenga por acá. Ahí, cuando yo le digo al puntico de más, que les había enseñado, me aparece la opción adicionar imagen o adicionar video. ¿Sí? Entonces le digo, adicióneme un video. Entonces voy, busco un video, a ver si yo tuviese por acá un video, que lo dudo porque es que esta máquina es nueva. Profe, ya lo hice. Bueno, ya me trasladé. Ya me trasladé a San Andrés. Alberto, así parece a Santrich. Estoy en Valledupar. Bueno, muy bien. Bueno, voy a colocar es un video de la universitaria. Por acá. No tengo un video de la universitaria. Creo que tengo un video. No sé. Ojo con los videos, profe. Sí, no, estoy pensándolo. No vaya a ser que tenga el video por allá usted con el mariachi en la ventana. Bueno, le voy a colocar un video de un mariachi para que le pegue al perro. Me disculpan, sí, es un segundito y vuelvo lo tú. A ver. Ahí, a ver si se me deja subir. O está muy grande. Creo que está muy grande, no lo deja subir. Parece que no lo deja subir. Está muy grande. Ah, ya lo está subiendo. Resulta que ahora se me bloqueó la máquina por estarles enseñando lo que no tengo. Estoy en Todo Valledupar. por la pedagogía, profe. Todo por la pedagogía, sí, señor. Iba a decir que el fin justifica los medios, ¿no? Yo la vi. Jorge Andrés también se fue para la playa, igual que Heriberto. Toca aprovechar ahora que puede. Pero él es al otro lado. Eso veo. Bueno, no me dejó subir porque está muy grande el video. Pero no veo la de Lilibet, que tanta bulla hizo. ¿Qué? Yo estoy aquí, estoy en Valledupar, ¿no ve? ¿Dónde, chica? No te veo. A ver, yo miro, venga, ¿y cómo le fue? Uy, ya están viajando mejor, ¿no? La berraquera, pues. No, bueno, muy bien. Yo también me fui para la playa, ¿no? Que era que... Alejandro se fue para el puente. ¿Se fue de puente o para el puente? Bueno, listo, compañeros. Ya más o menos ahí tienen idea. Me encanta, lo felicito. Muy bien, de se trata eso. Bien, entonces, en ese Gracias orden, por ese pedacito. Bueno, otro datico que es parte del día de hoy es enseñarles a que ustedes midan la banda ancha que les está llegando, la capacidad que tienen, que están pagando 20, 40, 100 gigas, 100 megas. Entonces,
comprueben de que realmente sí les está llegando eso. Entonces, ¿dónde nos metemos para poder hacer esa medición? Entonces nos metemos a una opción, se meten a su Google, ¿cierto? Común y corriente. ¿Sí? ¿En un speed test, profe? Los speed test, correcto. Entonces aquí escriben speed test, la palabra, y le salen varias opciones. Le salen las opciones de speed test de Ookla, de Claro, de Tigo, de Movistar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que vamos a meter a la opción de Claro. Entonces, veamos la opción de speed de Claro. Aquí está, me meto a Claro. Y aquí hago una verificación para ver si la... Ah, no, este no es. A ver si la velocidad que yo estoy pagando es la que me está llegando. Entonces, recuerden que cuando estoy conectado con cable, estoy recibiendo posiblemente el 90% de lo que estoy pagando. Al menos mínimo el 80%, que eso es bueno, ¿correcto? Después de que yo reciba del 60 para arriba, todo es bueno. Pero si yo recibo del 40 para abajo, la cosa es grave. Entonces, aquí me aparece, cuando le digo speed de Claro, me aparece esta ventana que están viendo en pantalla. Le digo clic al comenzar. Coloquemos mi puntero rojo. Por acá está. Y aquí este reloj comienza a verificar cuántas megas me llegan. Megabyte por segundo. Entonces, primero que todo, él hace un testeo. Acá voy a colocar este testeo. Él hace un testeo acá. Mírenlo acá el testeo que hace inicialmente de megabit por segundo. Y me dice que en la descarga tengo una capacidad de 43.7 megabytes, ¿sí? Por segundo. Y en la subida, en la subida, que ya me va a aparecer el concepto, aquí voy en 54. Ya quedó aquí. Ponemos pantalla. Entonces aquí ya tengo la aclaración del caso. Estamos viendo que tengo un recorrido de 61 metros por segundo. ¿Sí? Y tengo en la parte de descarga, tengo 43.7 megabytes por segundo en ese recorrido. Y en la parte de carga, de subida, entonces tengo 54.8 megabits por segundo, ¿correcto? Estamos en un rango más o menos del 50% porque aquí se pagan 100 gigabytes, ¿correcto? Entonces, desde ese norte, efectivamente, tendríamos un proceso bastante caído. Claro, hay que tener en cuenta que a estas horas de la noche tenemos un reuso del 150% de la banda ancha a nivel nacional. En este momento, aparte de que el mundo cambió de la presencialidad a la virtualidad, entonces la banda ancha de los cables colombianos, llamémoslo así, las señales. Espere, porque hay un patojito que me está haciendo ahí una señal. Mutiémoslo a Mate 1. Ya, perfecto. Bien, entonces las diferentes antenas de Colombia, los cableados, las diferentes comunicaciones, pues efectivamente no estaban preparadas para este sueño que los ingenieros pensamos que todo el mundo se conectara a Internet al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nunca nos imaginamos que nos iban a cuarentenar, que nos iban a encerrar, que nos íbamos a meter en la casa, en las oficinas, todos al tiempo conectándonos al Internet. Desde los niños de 2 años hasta el anciano de 120, ¿correcto? Entonces, de eso efectivamente no hagan tanto. Profe, una Si pregunta. yo no confío en mi speed de Claro, pues me meto a otro speed. Entonces yo busco otro speed que se puede ser, digamos, el de Tigo. Entonces me meto al speed de Tigo. Aquí está. Borremos pantalla. Me aparece el mismo comenzar, ¿cierto? Pero es de Tigo. Y le digo comenzar. Y me tiene que dar un testeo muy parecido al que me estaba dando. Aquí me dice que en los primeros 6 metros por segundo está haciendo un recorrido de subida, perdón, de bajada de 62.4, ¿correcto? Punto 1, punto 7, tiene que aproximarse más o menos al 100, o sea que estamos en un término medio adecuado. ¿Por qué es más, por qué me da una lectura mucho más abajo el de Claro? Porque el de Claro, recuerden que es el que tiene más suscriptores. Entonces, él tiene que evaluar esa tendencia. Y fíjense que la subida sí me da muy parecida a la anterior, 56.4. Y por último, testeemos el speed de normal, ¿cierto? Que es el de Ookla, que es el de...
todos los speed están pegados al de Ookla. Entonces yo me pego al de Ookla y miro cuál es la verdadera verdad. Y aquí me dice que efectivamente tengo un test de 5962 punto algo de subida. Y veamos el speed de bajada. Y esto es lo que ustedes en su casita tienen que llegar a hacer para que a ver si les está funcionando adecuadamente. Pero si ustedes lo cambian, fíjense que aquí en mi pantalla les voy a señalar con este pequeño puntero. Aquí en mi pantalla tengo una conexión con cable, ¿correcto? La podemos cambiar a una conexión inalámbrica y lo verá que esto cambia dramáticamente. Miremos los resultados antes de hacer los cambios que tenemos que hacer. Borremos pantalla. Entonces, ¿qué tenemos? Fíjense que nos está diciendo que tenemos los primeros 5 metros por segundo. Podemos estar subiendo una carga de 63.51 y una descarga de 61.18. Cuando esto llegue con la 5G, realmente las cosas van a cambiar dramáticamente. Cuando usted se movía en aquellos aparatos que llamaban burritos de una ciudad a otra, ahora se mueve en un carro de alta gama. En un burrito usted se movía de Bogotá a Tunja, se movía en 2 meses y medio. Ahora, ¿cuánto nos demoramos de llegar a Bogotá a Tunja? 2 horas y media, 3 horas. En un futuro, con el tren que van a montar de Bogotá a Tunja, nos vamos a mover en 35 minutos. Y con la teletransportación nos vamos a mover en 5 microsegundos. Entonces, fíjense que las cosas van cambiando dramáticamente. ¿Correcto? Entonces, de esta forma pueden verificar. Voy a cambiar lo que les había comentado de una conexión alámbrica a una inalámbrica. Aquí donde están viendo en este punto, ¿cierto? Que la tengo alámbrica. Ahora voy a cambiarme a una conexión inalámbrica. Desconectemos el cable. Simplemente lo que hago es desconectarlo. Listo. Espero no perderlos. No los perdí, listo. Fíjense que ya me quedaron las onditas que estoy conectado inalámbricamente. Ahora miremos el testeo. Vuelvo y lo hago aquí. Inicio. Inicio, no me quede mal. Listo. Y mire que bajó vea, no vamos a llegar a 50. Quedamos en 40%. Perdimos de 61 que teníamos, quedamos en 38. Se baja dramáticamente. Y eso cuando hay una buena capacidad. Fíjense que hasta la carga, que es la más fácil, también está en el piso, está por debajo, ¿sí? Entonces, comprueba lo que les estoy diciendo desde que nos conocemos, que la conexión inalámbrica en este país es una porquería. Bien, entonces, dicho eso... Profe. Señora, ahora sí, qué pena con tú. Dime. Profe, ¿qué hay de cierto? Lo que pasa es que ayer vinieron a hacer una revisión en el internet acá en mi casa y me dijeron que dependía de que los dispositivos tuvieran doble banda para que ingresara la señal completa que se había contratado. ¿Eso es cierto? No, los dispositivos no tienen la banda es la capacidad que te venden, la cantidad, lo que tú pagas precisamente es por el servicio de la banda ancha, y ellos te dicen, te voy a vender una banda ancha de 40 gigas, 20 gigas, 1 giga, 100 gigas, 1 mega, ¿sí? Entonces, claro, hay una tecnología física, creo que hemos venido hablando, que todavía los aparatos en Colombia, algunos que sí han llegado aparatos adaptados para la 5G, pero muy pocos, pero las antenas que se encuentran en los diferentes cerros, en los diferentes puntos donde cada empresa tiene sus antenas de transmisión, todavía no han sido reemplazadas. La verdad, les cuento eso tristemente. Por eso no podemos... es más o menos como tener un Ferrari hoy en día en las calles de Bogotá, en el centro de Bogotá. No va a funcionar porque el carrito necesita levantar velocidad para poderse mover y a tener una curva ancha para poder girar, etcétera. Entonces, eso no ocurre en las calles de Bogotá. ¿O será que sí? No, profe. Eso mismo pasa con nuestra tecnología todavía Profe, disculpe, pero de todas maneras eso también tiene mucho que ver con el software y el hardware que tú tengas en la casa, ¿no? No, claro, obviamente, hay varios factores que ayudan y mejoran y desmejoran. Si yo tengo una maquinita vieja
y así tenga una banda ancha de 50 megas, pues me va a andar ahí a pie con mocho. Pero el concepto que quiero decirles es que efectivamente no ha llegado todavía a este país la tecnología tanto física como lógica, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos, sí. Hay otros elementos y otros factores que ayudan, claro, eso es cierto, Cristian. Dame el Juan. Es que quería hacer una pequeña observación, profesor, de pronto fue por la explicación. Para medir el ancho de banda se mide en bytes por la unidad de tiempo, que es, en este caso, milisegundos, no metros por segundo. Milisegundos, sí, es la medida de la capacidad para poderla medir, sí, señor. Don Pedro. Profesor, le iba a preguntar, pues ahí en esos test de velocidad que usted hizo ahorita, nos mostraba su dirección IP. Pues, o sea, salía su dirección IP. Sí. Eso, pues, es como recomendable uno no, pues, para nosotros, digo. Claro, claro. En el caso que tengo acá, como tengo un proceso dinámico, no interesaría. Y en este caso, como estamos haciendo una explicación académica, confiaría que aquí nadie va a estar en problemas y situaciones ilegales. Y como son abogados, pues menos. Claro que Dios dijo, a mi reino entrarán los médicos, los cirujanos y no más. Ojo, nos dejaron por fuera. Sí, profe, pero como ayer se nos metieron a la clase, entonces creo que la recomendación del compañero es por eso. Perfecto, sí, no, totalmente de acuerdo. La IP suya dice que Prados de la Sabana, ¿eso es correcto o no? No, está mal, sí, es que es una máscara. Es una máscara. A VPN. Profe, ¿cómo se hace la máscara esa? Ah, tú buena idea. No, ese es otro cuento, Chinita, ese es otro cuento, otra configuración que se establece para poder distraer. Con mucho cuidado. Muy bien, ¿cómo aprendió, don Juan? Muy bien, ella da la lección. Bueno, entonces en ese orden de ideas, compañeros, para ir cerrando la brecha el día de hoy, metámonos en el tema que ya quiero que vayamos acoplando, que hemos hablado de los periféricos, hemos hablado hasta de los sistemas de el sistema operativo, ¿cierto? Entonces, a ver, por acá está. Entonces tenemos acá nuestras láminas que nos traen el concepto de un elemento que se llama el famoso procesador. ¿Y qué es el famoso procesador? Bueno, entonces el famoso procesador es el principal elemento que se encarga del gobierno, del control, de la administración, de la configuración, de la arquitectura de nuestra unidad principal, de nuestro sistema de información, de nuestro PC. Así como, recuerde que hemos dicho que las diferentes acciones, procesos y actividades, el hombre ha tratado de simular, de llevar cada una de esas acciones a su creatividad dentro de una máquina. Entonces, por eso a la máquina también le da gripa, le da fiebre, le da virus, le da viruela, se puede prender, se puede apagar, o sea, se duerme, etcétera. Todo lo estamos simulando en nuestra creatividad, en la creación del ser humano, ¿correcto? Que es un sistema virtual, sí, porque es efectivamente algo que no existía y el hombre lo diseñó y lo creó. Entonces, dentro de este tema, efectivamente, nosotros en el ser humano tenemos el pensamiento y es el que nosotros nos permite establecer y toma de decisiones, que es lo mismo que sería en el PC o en el sistema de información, el que permite el proceso y el análisis y la evaluación sería nuestro sistema operativo, que es el que se encarga de hacer la interfaz entre el usuario y nuestra máquina. Es el que nos coloca en pantalla lo que estamos viendo, lo bonito que estamos viendo, la presentación o lo feíto que les estemos viendo. Ese es el sistema operativo que facilita que usted pueda leer, estar mirando y estar observando. El sistema operativo. Una vez que la máquina enciende, cuando usted la prende por primera vez durante cada mañana, el procesador reconoce lo que tenga pegado, lo que tenga conectado, lo que le hayan quitado, lo que tenga o lo que no tenga. La estructura, la configuración y la arquitectura la reconoce el procesador, lo que conocemos hoy en día como la famosa CPU.
Entonces, la unidad central de procesamiento viene a ser el cerebro principal. Así como en el ser humano tenemos nosotros nuestro propio cerebro. Y a su vez tenemos un pequeño cerebelo. Y a su vez tenemos un núcleo que es el cerebro. Eso mismo está estructurado en la unidad principal, en la CPU, perdón, en la CPU. Entonces, en la CPU existe un núcleo. Y dentro del núcleo principal, obviamente, existe otro pequeño procesador, que ese es el verdadero control de la CPU. Pero vamos a encontrar en los diferentes procesadores una cantidad de núcleos adicionales, o sea, de circuitos adicionales, de chips o de procesadores dentro del procesador, que es lo que conocemos nosotros de manera regular en la marca de la referencia Intel, que conocemos Core i5, Core i6, Core i7, Core i8 y Core i9, y en los AMD conocemos una referencia, ¿cierto? La 7001, la 8002, son referencias donde indica que esa referencia tiene una cantidad de microcircuitos, o sea, microcerebros que le ayudan a procesar al ser humano, a la máquina, los procesos que lleguen a desarrollarse. ¿Por qué se le agregan núcleos para que tenga más capacidad? Pues porque cada vez el software es más poderoso, es más ligero, cada vez las máquinas tienen tecnología física más avanzada, le colocamos cosas y elementos que lo que pretendemos es que sea más rápido, de mayor capacidad de almacenamiento, ¿cierto? Entonces, antiguamente no le podíamos conectar a una máquina una tarjeta de video, antiguamente no le podíamos conectar el cable del computador del carro, antiguamente no le podíamos conectar la nevera a nuestro PC. No, eso ahora le podemos hacer toda esa clase de conexiones de manera alámbrica o inalámbrica. Y por eso se requiere que tenga un cerebro poderoso, que todo lo controle, que todo lo gobierne, que todo lo ayude a reconocer para que el administrador, el ministro, del presidente, lo pueda gobernar. Entonces, después del cerebro, que es la fase, el que permite que se le coloque más velocidad, más memoria, más disco duro, más, y él lo pueda reconocer, le pasa el control automáticamente al sistema operativo. Y es por eso que el sistema operativo, entonces, cuando ya está en pleno uso de sus facultades y hemos prendido la máquina, pues podemos hacer lo que se nos antoje, desde un dibujito hasta una videoconferencia. ¿Sí? De manera fácil. Podemos enviar documentos, transmitir documentos, pero porque el sistema operativo nos lo permite. Claro, bajo la tutela de nuestro cerebro. ¿Cuál cerebro? ¿Procesador? El procesador. Correcto. Bien. Entonces. Profe, una pregunta. Entonces los núcleos vienen a ser como la capacidad del procesador, o sea que... Los núcleos vienen a ser otros pequeños procesadores pequeñitos que le ayudan a gobernar, haga de cuenta como el presidente y sus ministros, ¿correcto? Y a todo eso es lo que se le llama el gobierno de turno. Entonces el gobierno de turno está compuesto por ministros, alcaldes, gobernadores, senadores, ¿sí? Toda esa cúpula es lo que secretarias, secretarios, etcétera, son los que ayudan a estar dentro de ese esquema. Y entonces esos pequeños núcleos que tú llamas, que son reales, efectivamente, que inclusive se los voy a tratar de mostrar en esta gráfica que estamos viendo, aunque más adelante están más especificados. Acá los vemos acá en el centro, vea. En el centro hay una cantidad de circuitos y este elemento, ¿cómo se llama? Como dice acá, nuestro procesador. Pero ¿cómo es reconocido normalmente? ¿Cómo? La CPU. La CPU. La CPU. La CPU. Entonces, esa es la CPU. Entonces, cuando usted dice, voy a comprar una máquina con un procesador Core i7, entonces significa que usted va a comprar una máquina que tiene 7 núcleos, o sea, 7 cerebros adicionales que le van a ayudar a gobernar, pero tiene que ser para una máquina bien robusta tecnológicamente, que le puede conectar una banda ancha de 100 gigas y no se mosquea, que le puede conectar 20 impresoras, que le puede conectar un escáner, que le puede conectar una cámara fotográfica, y el pequeño procesador, que es tan grande como la uña de su mano, se lo puede gobernar, ¿correcto? Esos son los procesadores. El mío puede hacer todo lo que usted está diciendo, porque el mío dice aquí
Core i7 B Pro, disco sólido, no sé qué cosa. Ah, bueno, también, sí, efectivamente, que tenga un disco, porque es que hay muchos que efectivamente, mira lo que pasa regularmente allá en Unicharco. La gente va a comprar su computadorcito y como toda esta gente está encarretada y embarcada con los discos mecánicos, le venden una máquina Core i7, Core i8, Core i9, pero con un disco mecánico. No es que sea malo, pero es una porquería. ¿Por qué motivo? Porque efectivamente la máquina va a perder rendimiento. ¿Qué es rendimiento? Es lo que usted le dice al chino, por favor, tiene que rendir en clase. O sea, tiene que participar, tiene que llevar sus tareas. ¿Sí? No le está diciendo saque buenas notas, no, tiene que rendir en clase. Y rendir en clase es participar, cumplir con la tarea, ser eficiente. Ser eficiente. Eso mismo le pasa a los elementos que se le conectan a los diferentes procesadores y que cada vez son más avanzados. Entonces tienen que tener dispositivos o lo que veíamos el día de ayer, periféricos, para que dé una funcionalidad adecuada y óptima. Entonces, mi querida Milena, Milena no, dejémosla tranquila. Don Héctor Bellaisca. Don Héctor, ¿cómo estás? Don Héctor, ¿qué es un periférico? Don Héctor resolvió volarse. ¿No tiene sonido, Juli? Pareciera. Pareciera. Bueno, pero él está ahí, está aprendiendo y apagando su... Profe, qué pena, lo que pasa es que se me apagó el computador, me tocó conectarme con el celular. Dale, dale. ¿Qué es un periférico, don Héctor? El que habló fue Cristian, profe. Ah, el que habló fue Cristian. Yo pensé que era don Héctor. Bueno, él sabemos que está ahí. Julie, Andrea, ¿cómo está Julie? Buenas noches, profe. ¿Qué es un periférico? Es un instrumento de la unidad interna y externa. Negativo el civil. Se niega la moción. Joilbert. Don Joilbert, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Viejo, ¿qué es un periférico? Bueno, un periférico es un dispositivo externo al computador que nos sirve como entrada o como salida. Bueno, yo sé que un disco duro no es un periférico, porque es interno. Un disco duro, sí. No, un disco duro hace parte de las unidades de almacenamiento. Bueno, menos mal que al menos me participaste y no tendría un negativo. Muy bien, don Jaylee. Don Edgar, ¿cómo está, don Edgar? ¿Qué es un periférico? Profe, son todos los elementos que se pueden conectar a una unidad principal. El muchacho está volando. Muy bien, sí, así es, tal cual. Doña Luz está en Boyacá y sus campos. ¿Qué es un periférico? Buenas noches, profe. Un periférico es un dispositivo independiente que Ojo, reúne que dijo mi amigo elementos, Edgar. Párele bolas, que tiene razón. todos los elementos que se pueden conectar de manera interna y externa y que nos permite el almacenamiento de datos. Uy, esta muchacha casi lo logra, le faltó un trisito. Don Pero Jesús. ya tengo ahí 2 puntos. Casi. Don Jesús Quevedo, ¿qué es un periférico? Profe, son todos los dispositivos o elementos que se conectan de manera externa o interna que van conectados a la base principal del computador. Bueno, le regalo, no importa dónde estén conectados, después de que me diga que están conectados, listo, suficiente. Pero le falta un pedazo. Milena, dale. Son todos los elementos que se pueden conectar de manera interna o externa a la unidad central para la entrada y salida de procesamiento de datos. Sí, exactamente. Pulámosle el concepto de Milena. Bien.
Démosle el puntico a Milena. Apúntate, Milena, un puntico, ya te lo apunto. Entonces, como dice Milena, y casi le pega el perro a Doña Luz, efectivamente, los periféricos son todos los dispositivos, ojo, todos los dispositivos que se pueden conectar de manera interna o externa para el procesamiento de datos de entrada, salida y almacenamiento, ¿correcto? Que ayudan a la comunicación en la entrada y salida de los datos. Ese es el concepto de un periférico. No lo olviden, mañana posiblemente les pregunte eso, tal vez sí. Seguramente. Pero un ejemplo de eso puede ser el teclado, el mouse, una memoria. Los vimos ayer, los periféricos internos, perdón, los periféricos de entradas, el teclado, el mouse. Dame un periférico externo, Lilibet, externo. Pues la USB, ¿no? No, puro, sí, es un periférico, sí. Pero yo pensé que me iba a decir el teclado. Dame un periférico interno, Lilibet. Interno. Profe, los externos son las impresoras, la USB. Oh, ¡qué interno! Miércoles, profe, dígame usted porque no sé cuáles son. Pero no, muy bien, un disco duro interno. Es una tarjeta de red. Una tarjeta de red, correcto, sí, señora. El Bluetooth, profe. El Bluetooth es un dispositivo de comunicación. ¿La memoria RAM? Una tarjeta de video. Una tarjeta de video, sí, señor, perfecto, muy bien. ¿Cuál sería la respuesta y cuál sería su respuesta, profe? Esa, la memoria RAM, un disco duro interno. Bien, continuemos. Entonces, ¿qué es un procesador? Ahí les dejo el concepto. Entonces dice que un procesador es un circuito lógico que responde y procesa instrucciones básicas que controla un dispositivo. ¿Qué dispositivo? Los circuitos electrónicos, circuitos de procesamiento, circuitos de periféricos, etcétera, etcétera. En la década de 1950, 1960, se comenzaron a crear los primeros CPUs. Entonces, ¿qué es una CPU, Anderson? Anderson Kitian. Don Anderson, se nos acaba de volar Anderson. Julián, apúntemelo ahí, por favor. No, se voló. Entonces, dejémoslo que se vuele. Preguntémosle a Fernanda. Hola, Fernanda Cruz, ¿cómo estás? Primero, buenas noches, ¿cómo está? Doña Fernanda, ¿qué es una CPU? Decíamos que es donde se guarda la confidencialidad, integridad y disponibilidad, como de la información. ¿Su merced dónde la está comprando que la están vendiendo mal? No, señora. Don Javier. No, ¿Puedo decir yo, profe? Perdóneme, la unidad profe? central de procesamiento, ¿fue qué dijimos? Sí, a ver quién tiene aquí la manito levantada. A ver, Milena. No, pero Milena me ha participado, ya tiene punto. Ay, Santiago también tiene punto hoy. Efren también tiene punto hoy. ¿Profe me ha llamado? Sobre eso. ¿Cuál es si tu nombre? usted tiene un Core 7, digamos, un Core 3 en una CPU, bueno, en una torre, perdón, en una torre usted tiene un Core, usted puede cambiarla por un Core 7. Bueno, sí, mira, realmente ese es un concepto muy técnico y de primera instancia los procesadores se pueden cambiar, pero resulta que es más o menos el ejemplo que tú me estás dando, es ir a colocarle un motor de un Ferrari a un Renault 4. Entonces, la respuesta sería, la potencia de ese motor, te pregunto, ¿le aguantan el chasis del Renault 4? No, lo desbarataría. Lo desbarata. De poder, se puede, ¿sí o no? Pero o sea que necesitaríamos cambiarle más complementos a la torre para poder aguantar la Core 7. La tarjeta madre, creo. Es correcto. No le eche la madre, por favor. No. Entonces, sí, hay que cambiarle una cantidad de dispositivos adicionales que lo más sano, entonces, es comprar una máquina nueva, porque me sale más barato y más compacto. No tengo que poner a probarme porque antiguamente hacían ese tema. Le cambiamos una cosa y terminábamos cambiándole el tornillo, la tuerca, el procesador, el disco duro, el cable, el bus, una cantidad de cosas. Y lo más sencillo era que nos habían dicho en la universidad
que no hiciéramos esa cantidad de cambios, que simplemente reemplazáramos toda la pieza completa, o sea, todo el computador, que es mucho más barato y más eficiente. Antiguamente, para que ustedes sepan, en los años 90, donde yo nací, efectivamente, existían unas máquinas que se llamaban clones. Los clones eran unas máquinas que eran hechas con diferentes partes y piezas de diferentes marcas, de diferentes tecnologías. Entonces, poder engranarlos, configurarlos, era todo un camello, ¿sí? Pero pues, ese era como el quiz del asunto. Con los tiempos hemos aprendido que es mejor comprar una máquina de fábrica, de marca, porque tienen más respaldo, más garantía, los elementos están más ensamblados. Es como cuando, por eso dicen la compatibilidad. Vamos a cambiar el corazón de Pepito a Julito, pero si tiene compatibilidad. Entonces, esa compatibilidad hace más eficiente, más eficaz, tiene mejor rendimiento si tenemos las compatibilidades entre los elementos. Y claro, eso fue lo que aprendimos después de muchos años, ¿sí? Pero bueno, se aprendió. Pero, profe, en la parte de la memoria RAM, esta sí es más compatible agregarle más, ¿no? O sea, si por ejemplo usted tiene una de 64 bytes y tiene una memoria RAM de 4 y le aumenta una de 8, queda con las 12, pero por ser 64 la asimila, ¿cierto? Así tenga un Core i3. Sí, correcto, pero es factible que el Core i3 no le pueda reconocer los 64, sino solamente le pueda reconocer los 32. Entonces usted le pone 64, pero por más capacidad que tiene ese procesador, solamente alcanza a pensar hasta el 10. Del 10 al 20 no alcanza a pensar, entre comillas pensar, ¿no? Procesar, que es la palabra. Entonces, no le va a reconocer, que eso pasa regularmente. Y en lugar de que le sea funcional, resulta que ese resto de memoria lo que hace es bloquear la máquina. Entonces, vamos a tener un conflicto, ¿correcto? Bueno, muy bien, continuemos. ¿Qué es la unidad de control? Entonces, la unidad de control es una parte de la CPU, ¿cierto? Que le permite y le ayuda a gobernar las diferentes acciones, órdenes e instrucciones. Entonces, la unidad de control es como un ministro del presidente. Entonces, está la CPU y la CPU a su cargo tiene un gabinete poderoso, ministros, secretarias, secretarios, asistentes, auxiliares, etcétera, que le ayudan a realizar la tarea adecuadamente. Esta es uno de ellos, la unidad de control. Dice, es la encargada de dirigir el funcionamiento del proceso, lo hace impartir, ¿cierto? Impartiendo órdenes en forma de señal de control a la memoria RAM. Y ya habíamos visto que era la famosa memoria RAM. ¿Sí o no, mi querida Luz María? Luz Marina. ¿Qué era memoria RAM? Memoria a corto plazo. Ajá, muy bien, perfecto. Suficiente. Esa respuesta me satisface mi concepto de pregunta. Ay, profe, mi punto. Entonces, dentro de los otros elementos que tiene la CPU para su administración, para su gestión, para su gobierno, es la memoria RAM, la unidad de control y todos los demás elementos que veremos en las siguientes diapositivas. Veamos. Entonces, aquí les presento unos elementos adicionales que la CPU tiene para el desarrollo del control, administración, gobierno de todo lo que se le conecte desde el punto de vista físico y lógico, o sea, de hardware y de software. El procesador, la CPU, se encarga de estar muy pendiente. El procesador es aquella vieja chismosa que está pendiente del barrio, quién se mueve, quién no se mueve, quién llegó, quién no llegó, a qué hora salió, a qué hora entró. El procesador se la pasa en ese cuento. Él no permite que nada le conecten, que nada se desconecte si él no lo sabe. Y una vez que lo sabe, le pasa el control a su principal administrador, que se llama, ¿cómo, Jefferson? Su principal administrador. ¿Cómo, profe? No, Jefferson estaba volando. A ver, mi querido Judith. No. La unidad de control, profe. No. Un procesador. No. ¿Quién controla la interfaz de comunicación de las actividades y tareas entre el usuario y la máquina? ¿El sistema operativo? El sistema operativo, ¿correcto? Bien,
Entonces, desde ese punto de vista, los otros elementos que le ayudan a la unidad principal, a la CPU, a controlar adecuadamente, conocemos como el clock, el reloj. Recuerden que hemos dicho que todo lo que tiene el ser humano se lo hemos tratado de hacer y simular a nuestro PC, ¿correcto? A nuestro invento. Entonces, nosotros tenemos un reloj que nos despierta a las 4 o 5 de la mañana. ¿Será que allá tenemos un reloj de TikTok? ¿Tenemos, eso lo tiene el ser humano o no lo tenemos? ¿Aló? ¿Se volaron? Sí, señor. Sí, claro. Sí, Tenemos el reloj biológico. Tenemos un reloj biológico que por más de que queramos de alguna forma a las 4, 5, 10 de la mañana, 2 de la tarde, bueno, a la hora que cada uno tiene definida, su reloj biológico se activa y le abre el ojito y ya, usted no tiene más sueño porque no tiene más sueño, ¿correcto? Bien, tiene otro elemento que se llama la CP, que es el contador de programas. El contador de programas es como el contador del gobierno. Existe la contaduría que se encarga de vigilar toda la moneda que se suma y se resta. Él tiene su contador de programas porque es lo que le ayuda al gobierno, a la CPU, a controlar las diferentes acciones y actividades que se desarrollan. Tiene un RI, el registro de instrucciones, o sea, toda la gendarmería que se la pasa impartiendo órdenes para que efectivamente se ejecuten. Entonces, que se cobre el impuesto, que no se cobre, que le suban, que no le suban. Esos son los registros de instrucciones que están debidamente definidas, la CPU. El secundador y el decodificador. Ese es el traductor de toda la comunicación que existe desde el exterior del usuario al interior de la máquina y viceversa, como dijo la reina. Entonces, estos 4 elementos ayudan a la CPU al control, administración, gobierno, configuración y arquitectura de lo que se llama su sistema de información. Aquí vemos en pantalla efectivamente otros elementos adicionales también muy importantes, como es la ALU, ¿cierto? La unidad aritmético-lógica que se encarga de efectuar todos los cálculos, las operaciones matemáticas, bien sea de datos, bien sea de entrada, bien sea de salida, bien sea de procesamiento. La ALU se encarga de hacer los diferentes cálculos pertinentes, así como de pronto el DANE se encarga de hacer todos los análisis para poder hacer las diferentes estudios y estadísticas. La unidad de punto flotante es cuando al ser humano alguien efectivamente le dice, mire que le llegó el pedido, mire que lo están llamando, al mismo tiempo, ¿no? En el mismo medio, en el mismo segundo, le dicen, lo están llamando, mire que le está timbrando el teléfono, mire que se le va a regalar el chocolate, mire que los zapatos están desamarrados. Un momentico, ya no entiendo a ninguno, calma. Díganme, ¿usted qué me dice? Entonces, esa incapacidad del ser humano de poder interpretar 20 tareas en un microsegundo es lo que se llama desbordamiento de memoria. En el computador ocurre lo mismo, pero claro, nosotros los seres humanos ya sabemos y hemos tratado de hacer un proceso adecuado para que la máquina no tenga un overflow o desbordamiento de punto flotante, o sea, información exagerada y en exceso. Registros. Es un banco, es un elemento de la CPU que le ayuda a registrar todas las acciones que se realizan desde cualquier dispositivo, desde cualquier periférico. Entonces, esta unidad le dice a la CPU, aquí le tengo apuntado todos los que llamaron, todos los que conectaron, la configuración de cada uno, la arquitectura, cuándo pasó el control al sistema operativo, etcétera. Tiene su propia unidad de registro. Y las diferentes memorias, efectivamente. Como el ser humano tenemos memorias de corto plazo, de largo plazo, de manera temporal, de manera permanente, de manera parcial. Eso nos pasa. Yo le pregunto a Marla Roa. Hola, doña Marla, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Marla. Buenas noches, profe. Marla, ¿qué dijimos hace 25 minutos, 35 segundos, una centésima? Respecto al registro. No, puro cuento. No sabe. Uno no se acuerda. Uno no se acuerda porque efectivamente esos son los momentos que el cerebro está seleccionando lo que logra interpretar, lo que está captando, lo que el cerebro logra entender,
este cuentazo que estamos hablando el día de hoy, ustedes están recibiendo una parte, los que están plenamente conectados mentalmente y sincronizados a la charla, pues están entendiendo y almacenando toda la información. Son de aquellas personas que no necesitan tomar apuntes, no necesitan tomar registros, porque está su mente concentrada al 100%, que es lo que uno debe hacer regularmente. La máquina también tiene lo mismo, tiene su memoria caché de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3, etcétera. Entonces, para algunas cosas temporales, ella es la L1, otras cosas pasajeras en el L2, y así sucesivamente. Entonces, son las mismas acciones del ser humano puestas en nuestro invento, que es el famoso computador. Bien, continuemos. Luego tenemos aquí en pantalla una pequeña figura de la distribución, como realmente la CPU está estructurada. Es una imagen de cómo es que ella se organiza y cuáles son su unidad de negocio, su unidad de trabajo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que efectivamente en el procesador cuenta con una memoria RAM, cuenta con, mejor mi flecha, cuenta con una memoria RAM, con unos buses de comunicación, de entrada, de salida, un bus de control, una unidad de control, una ALU, una unidad de overflow, ¿cierto? Una unidad de registro, una unidad de memoria caché, una memoria de caché 2, unas instrucciones, un módulo de comunicación. Este es más o menos como está compuesto el cerebro de la computadora. Así como ustedes más o menos han investigado en el viejo Google cómo está compuesto su cerebro, me imagino, ¿cierto? Para que usted mismo se logre interpretar a sí mismo y pueda mejorar su nivel de pensamiento. Entonces, tiene que averiguar cómo está hecho por dentro para que usted logre entender de adentro hacia afuera. Bien. Continuemos. Bien, entonces, de este esquema, efectivamente, nuestro procesador lo que busca es el gobierno, el control, la gestión, la configuración de todos los periféricos de entrada, de salida y almacenamiento, internos, externos, conectados de manera alámbrica o inalámbrica, para que le faciliten al usuario dentro de ese sistema de información el desarrollo de una actividad, una mejora continua, un cumplimiento de los diferentes requisitos. Entonces, ese es nuestro famoso procesador. Bien, algunas partes físicas de un procesador, que efectivamente aquí los estamos viendo en pantalla. Los procesadores vienen de diferentes formas. Aquí estamos viendo en pantalla un espacio donde se le coloca este procesador que estamos viendo acá, o este, son diferentes estructuras. No, lo podemos colocar en la board, que es la que está aquí alrededor, en un aparato que se llama socket. Hagan de cuenta que es un estuche. En este estuche, que técnicamente se llama socket, es donde nosotros guardamos uno de estos modelos o diseños de procesador. Entonces tenemos un diseño de tipo LGA. Dice que es de matriz de contacto de rejilla. Entonces esta rejilla, que son punticos de oro, ¿cierto? Que el oro es el mejor transmisor de datos. Entonces se coloca y se adapta a esta cantidad de punticos que tiene este socket. Y cada uno de ellos está en cada uno de esos punticos, o sea que es programable. El hombre claro, estos elementos ya no los hace el hombre manualmente, eso hay máquinas robotizadas para que desarrollen esta clase de tecnología, y si no, pues con el pulso de maraquero que tenemos los seres humanos, no nos va a quedar. Otro modelo, otro diseño que tenemos de procesadores es el PGA, matriz de rejilla de pines, que es este que está aquí. Fíjense que esa cantidad de pines se adaptan a una rejilla que les voy a mostrar más adelante, que encaja, que engrana adecuadamente dentro de este procesador y se acopla adecuadamente. ¿Y cómo lo aseguramos dentro de este estuche? ¿Cómo se llama? Un socket, ¿correcto? Este otro modelo de procesador, que es VGA, matriz de punto de bola, este procesador igual se coloca dentro de este estuche, dentro de este socket. Listo. Y entonces, efectivamente, la forma en que se contacta y se conecta es simplemente diseños, marcas y referencias, ¿correcto? Bien,
Acá vemos una estructura de un procesador normal, tal vez de los años 2005, 2010. Entonces, esto ya pasaron de moda. Pero estos elementos que están viendo ustedes adentro de él, en el centro de él, son los diferentes circuitos y chips o procesadores adicionales. Estos son los famosos Core i5, Core i7, que tiene 5 núcleos internos, 6 núcleos internos, 7, 8, 9, 10, 11 o hasta 16 núcleos internos, que son los que utilizan los gamers para sus diferentes competencias en sus diferentes máquinas. Bien, los que son comerciales han llegado hasta el Core i11, efectivamente. Dependiendo obviamente de la marca, porque hay unas marcas como el Intel que van con Core i Talgo, pero las AMD van con una referencia y un número 7001, 7002, etcétera. Son referencias, simple y sencillamente son referencias, ¿correcto? Dos participantes alzaron la manito. A ver, entre más a Julián y luego a Javier Figueroa. Ingeniero, una pregunta. ¿La cantidad de pines depende del procesador? Sí, claro. La cantidad de pines depende del procesamiento, de la capacidad de procesamiento. Entonces, a mayor pines tenga, tendríamos un procesador de 32 pines de 64 bits, ¿cierto? Ahí no llamaríamos pines, llamaríamos bits. Entonces, un procesador de 32, de 64, de 128, ¿cierto? De 256, ¿sí? Entonces, la cantidad de pines permiten que ese procesador tenga más capacidad de procesamiento, más capacidad de tener más cositas a su alrededor conectadas. Digamos, un procesador de 32 bits, perdón, un ejemplo, solo ejemplo, puede controlar 2 impresoras, una pantalla y un mouse, un ejemplo. Un procesador de 64 bits puede controlar 5 impresoras, 20 mouse, 4 pantallas, ¿sí? Mayor capacidad. Eso quiere decir que antes de cambiarlo tengo que revisar el socket, ¿sí? Claro, primero tiene, bueno, antes de cambiar, bueno, los procesadores solamente se pueden, ojo para lo que te digo, los procesadores solamente se pueden cambiar dentro de cada referencia. ¿A qué me refiero? Que el Core i5 tiene 10, 12 y 15 referencias. Ejemplo, Core i5 versión 1, Core i5 versión 2, Core i5 versión 10, Core i5 versión 11, ¿correcto? Entonces, dentro de ese rango, ¿sí? Dentro de ese rango, tú puedes llegar a cambiar el procesador con los mismos elementos que tienes en tu PC. Pero si tú vas de puro proactivo, ¿cierto? Y vas y le quitas el procesador que tiene y traes, digamos, donde tienes un procesador Core i5 y ahí le traes un Core i7, no se lo va. Es factible que de arepa de pronto lo puede encajar en el estuche, o sea, en el socket, de pronto, ¿sí? Pero cuando tú lo encajes, no, los bits no van a tener la cantidad de pines que tiene, perdón, va a tener más pines con relación al Core i5, porque el Core i5 tendría menos pines, ¿correcto? Menos bits, perdón. Correcto. Bien. Entonces ahí toca tener mucho cuidado porque puede perder la plática o ellos no te cambian el procesador ni te van a devolver mucho menos plata. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué más le muestro acá? Tenemos un ventilador que se le coloca, un disipador. Este es aquí lo alcanzamos a ver, mira, por esta cara tenemos, venga, borremos pantalla. Por esta cara tenemos, pues no coge la flechita. Ay, María. Por esta cara tenemos un ventilador y por esta cara trasera tenemos un disipador. Entonces, el ventilador lo que hace es mantener el circuito, la CPU, debidamente refrigerada. ¿Por qué refrigerada? Porque la CPU tiene mucha fricción de movimiento de datos. Recuerde que dijimos que manejaba instrucciones, datos, direcciones y demás. Entonces, eso hace que esa fricción de las órdenes de un punto a otro sobrecaliente los buses que tiene el procesador internamente. Pero para que efectivamente el ventilador no solamente le envíe aire fresquito, existe un disipador, que es el que estamos viendo en la parte posterior, que le permite
regular la temperatura de manera pareja, porque muchas veces la temperatura le pasa en su casa, en su barrio, en su carro, se concentra en un solo punto. Para que la temperatura no se concentre en un solo punto, entonces se le coloca un disipador que lo que hace es eso, disipar de manera equitativa e igual la temperatura en toda la sección del procesador para que ese tenga un rendimiento eficiente y eficaz. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, las marcas de los procesadores. Recuerde que tenemos marca Intel, marca AMD, y cada uno maneja una referencia de Core i5, Core i7, Core i11, Razer 7001, Razer 7002, etcétera, etcétera, de la AMD. Y la nueva marca que está saliendo, que en el 2023 y 2024 reinará por los siglos de los siglos, y de pronto le venda los procesadores a los demás fabricantes de computadores. La marca Apple, desde el 2005 hacia atrás, está utilizando los procesadores AMD, pero resulta que se dio cuenta que los procesadores Intel habían tenido mejor desarrollo y mejor rendimiento. Entonces, a partir del 2005-2010, a la fecha, los procesadores de la Apple son de referencia Intel, ¿correcto? Pero entonces el Apple llegó y dijo, un momentico, compañeros, mis queridos Inteles, mis queridos AMDs, ustedes se quedaron en la vieja guardia. ¿Y qué era vieja guardia para la Apple? 24 horas, 12 horas. 12 horas para Apple es 20 años de atrás. Entonces, les dijo a estas dos poderosas marcas que a partir del 2023 no les va a seguir comprando los procesadores. Sobre todo la Intel, que es la marca de moda de la Apple hoy en día para los computadores Apple. Entonces, a partir de ahora, la Silicon Valley, que es la nueva empresa que respalda a la Apple, está fabricando sus propios procesadores con tecnología Apple, con referencia a Apple, ¿cierto? Y va a desechar la compra de la marca Intel y la compra de la marca AMD. Significa que estas dos marcas, Intel y AMD, se van a quedar con las tecnologías de Microsoft, con las tecnologías del Android y demás. Entonces, la propia Apple va a producir su propio procesador. Entonces, tendremos un tercer jugador en el mercado a partir del 2023. Solo para que estén enterados, ¿no? Bien, aquí tenemos unas referencias, estándares. Bien, la otra es importante que ustedes sepan efectivamente cómo saben qué tipo de sistema tienen. Bueno, ustedes se meten, miren mi pantalla, les voy a presentar. Se meten, oprimen la tecla Windows de su teclado, ¿cierto? Automáticamente le aparece esta opción que están viendo en pantalla, ¿sí? Y se meten por la opción configuración. En configuración se meten por la opción sistema. Voy a tumbar esta porque esta la tenía ya aquí, entonces la tumbo y vuelvo y me meto. La tecla Windows, configuración, y me aparece este apartado. En este apartado estamos viendo efectivamente las diferentes opciones de ¿qué? De sistema, de dispositivos, de teléfonos, de internet, de horario, todas las opciones, el menú que me permite configurar la máquina. Si yo quiero saber qué clase de sistema operativo tengo, le oprimo por sistema. Y aquí me aparece este pantallazo donde digo, tengo un sistema Windows, referencia, disco duro, tal y como me está apareciendo este pantallazo que tengo aquí en esta diapositiva, ¿correcto? Bueno, compañeros, espero no haberlos aburrido el día de hoy. Muchísimas gracias. Les habló José Antonio Martínez. Dios los bendiga. Feliz resto de noche. Mañana nos vemos para el parcial. Un abrazo. Profe, muy amable, gracias, que esté muy bien. Gracias, profe. Ingeniero, buenas noches. Gracias. Profe, un abrazo. Buenas noches, profe. Profe, manda la presentación, profe. Señor. ¿Nos puede mandar la presentación, por favor? Sí, señor. Gracias, muy amable. Profe, ¿me escucha, profe? Buenas noches, ingeniero. Profe. Hola, María. Profe. Dale, Natalia. Profe. Habla. Profe, es que en la plataforma no aparecen las últimas clases. No sé si es que no las ha subido. No, ya la subo, ya te la subo. Dame una horita y te la subo.
Ay, gracias, profe. Gracias. Voy a trasnocharme por ti. Gracias, profe. Buenas noches. Don Héctor, cuéntame, habla. No, profe, que me hizo el llamado, pero como está en el computador, no, me tuve que conectar por el celular, señor. Ah, bueno, Juli, hazme un favor, quítame la falla a don Héctor, es tan amable. Listo, don Héctor, gracias. Gracias a usted, profe, muchas bendiciones. Los temas para las exposiciones. Quería mañana o el lunes les cuento cómo hacemos la vuelta de las exposiciones, ¿listo? Yo creo que mañana en un momentico. Perfecto, profe, muchas gracias. Feliz noche. noche. Un abrazo para todos, que descansen, Dios los bendiga.